Gloria a Dios, mis queridos hermanos y amigos, por este maravilloso y glorioso día que Dios nos da la oportunidad de poder vivir, estar en pie. No importa la situación que estemos viviendo, ¿verdad? Donde usted se encuentre, mi querido hermano y hermana, Dios nos da una oportunidad nueva en este día. Mis amigos, quiero compartir una pequeña reflexión, lo que la palabra de Dios nos habla, nos dice, testimonios vivientes de que Dios existe, testimonio vivientes del juicio de Dios y testimonio vivientes del amor y la compasión de Dios. Hace muchos años la palabra de Dios nos habla que existía Sodoma y Gomorra. Quizás usted lo ha escuchado muchas veces, lo ha leído muchas veces. Está en el libro de Génesis, el capítulo 19. Ahí la palabra del Señor nos habla y nos dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Dice, y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa, y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí, y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced con ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, porque vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita allá, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros, y ahora de elegirse en juez, ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaran buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalos de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció sus yernos como que se burlaba. Vamos a quedarnos ahí por un momento. Mi querido hermano o hermana, Padre amado, gracias por tu palabra, por tu verdad. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad. Santo de Israel, muchas gracias. Padre amado, te doy en este día. Espíritu Santo, ayúdame. Ayúdame a poder hablar verdad conforme al propósito de Dios, y toda la gloria y la honra
solamente sea Jesús de Nazaret. A Jesús sea gloria y honra por los siglos de los siglos. Ayúdame, Señor, suelta mi lengua para alabar y glorificar tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Mis queridos amigos, vemos esta historia maravillosa que nos cuenta la palabra de Dios, cómo Sodoma y Gomorra fue, primero, controlado totalmente por el pecado que tomó control de esta ciudad, interesaba la verdad. Y llegaron dos ángeles a la casa de Lot, porque venían enviados de Dios a quemar, a destruir la ciudad. Porque Dios estaba harto del pecado, del clamor, del quejido de la gente, jóvenes y hermosos de apariencia, pues angelical. Estos hombres en su maldad de su pecado querían tomar esos hombres. Y aunque Lot les ofreció a sus dos hijas vírgenes, estos hombres pervertidos no querían. Las hijas querían estos hombres. Y sin embargo, Lot insistía e insistía. Y dice que querían estos hombres destruir no solamente a Lot, sino todo lo que tenía Lot. Y estos ángeles tuvieron que mandar una ceguera para poder controlar a esta perversa ciudad, a esta perversa gente que vivía en esta ciudad. Qué terrible cuando el pecado toma control de una vida, ¿verdad? Qué terrible cuando el pecado toma control de una comunidad, de un pueblo. Destruye completamente. Y aquí estaba Lot con los ángeles dentro de su casa. Pero los ángeles dijeron, advierte a todo lo que tú tienes, tu familia, porque nosotros vamos a quemar esta ciudad. Y conocemos porque la palabra de Dios dice más adelante, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones, dice, asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Dice, pero Lot dijo, no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestras misericordias que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora ya, no es ella pequeña, y salvaré mi vida. Y le respondieron, he aquí, he recibido ir a la ciudad. Dice, date prisa, escapa ya, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Dice entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal hasta el día de hoy. Padre amado, qué terrible fue ese día, Santo de Israel. Qué duro tiene que haber sido ese día. Ver caer fuego del cielo, azufre que se prendía y se quemaba. Y se quemó la ciudad completa de Sodoma y Gomorra. Y Lot estaba mirando de Zoar cómo se quemaba, cómo humeaba la ciudad, quemándose esos seres humanos. La consecuencia terrible de su pecado.
Mis queridos hermanos y amigos, hasta el día de hoy, los hermanos y hermanas que van a Sodoma y Gomorra, hasta el día de hoy, 2019, hay partículas de azufre en Sodoma y Gomorra que usted con un simple fósforo lo prende y quema. Mire, han pasado tantos años, han pasado cientos y cientos de años y hasta el día de hoy, ese azufre que cayó del cielo está en medio de la arena y si usted lo busca, lo prende, hace fuego. Mire, ha quedado un testimonio real de que Dios envió fuego del cielo para destruir y quemar a una nación rebelde que rechazaba a Dios. Y solamente escapó Lot con su familia. Su esposa, por mirar atrás de lo que dejó, la pena. Me imagino que la mujer de Lot miró y dijo, oh, mi casa, mis posiciones, todo lo mío, ahí se quedó en Sodoma y Gomorra. Y por voltear atrás y no hacer caso a los ángeles, se quedó en estatua de sal. Qué terrible, ¿verdad? Mis amigos, esto es real. Esto no es un cuento de hadas. Esto realmente sucedió. Y como ha sucedido tantos juicios en todas partes del mundo cuando se han burlado de Dios. Mire, en 1970, el 31 de mayo, sucedió un terremoto terrible en Perú, en el departamento de Ancash. Fue un terremoto donde destruyó prácticamente todo este estado, o gran parte de este estado, pero los lugares más afectados fueron Huaraz y Yungay, una ciudad muy próspera, muy rica, Yungay, una ciudad que había mucha riqueza, porque había mucha minería, mucho oro, mucha plata, muchos bancos, muchas finanzas, mucha corrupción, mucha prostitución, mucha lujuria y mucho abuso de la gente que vivía en Yungay, hombres que explotaban a los más pobres, a los campesinos, les robaban, los explotaban, le quitaban lo que ellos traían a vender, le pagaban la cantidad que ellos querían estos comerciantes por sus productos, explotaban y abusaban terriblemente de la gente más pobre. Misioneros que llegaban a predicar la palabra a esta ciudad, a Yungay, las mismas autoridades los hacían huir con la policía. La Iglesia Católica los perseguía terriblemente. Y muchos huían. Pero ¿sabe qué? Hubieron hombres de Dios y mujeres de Dios que hablaron que juicio venía a Yungay y que Yungay iba a desaparecer. Y muchos de ellos hasta el día de hoy, ancianos viven, que son testimonios de las iglesias, de la Asamblea de Dios y otras denominaciones que hablaron y testificaron y dijeron, escuchen, juicio de Dios viene sobre esta ciudad. Pero no hacían caso. Había una hermana que se convirtió pobre. Esta hermana fue a las plazas, al mercado, a la policía y les dijo, el Señor me ha dicho que juicio viene sobre esta ciudad y que Dios lo va a desaparecer esta ciudad si ustedes no se arrepienten. Y la mujer, esta hermana, fue encarcelada, fue puesta en la cárcel, golpeada, abusada y de todo, por tan solamente predicar la palabra de Dios. Esta hermana y toda su familia salieron de Yungay semanas antes de que esta tragedia tan terrible sucediera en Yungay. Ella, una semana antes, les dijo por última vez, les predicó la palabra, fue a las autoridades, a la policía y en la cárcel que lo detuvieron por predicar la palabra, les dijo, juicio viene sobre esta ciudad y en medio de esta plaza caerá una tremenda roca que se quedará aquí y este pueblo desaparecerá. Todos los abusadores, los ricos de este pueblo desaparecerán. Los misioneros que llegaron con permiso de las autoridades de Lima a predicar el evangelio de Jesucristo en esta ciudad, tuvieron que salir huyendo después de predicar. Se fueron para Carhuaz, otro pueblo cercano, porque el Señor les habló que iba a destruir esta ciudad. Y se fueron para Carhuaz después de predicar esta mañana.
Y hubo un gran misionero, el hermano, creo que el hermano Romero, un hermano cantante mexicano, no me acuerdo muy bien el nombre de él ahora, un hermano muy conocido, un hombre de Dios mexicano, que llegó a Yungay a predicar la palabra, que llegó y cantó y predicó la palabra este hermano mexicano, y este hermano mexicano les dijo: el Señor me acaba de hablar y decir que se arrepienta este pueblo porque juicio de Dios viene. Y se regresó a la ciudad y a su país. Y nadie quiso escuchar. Dios vino hablando a Yungay que lo iba a destruir y desaparecer. Pero los yungayinos, muy creídos y muy seguros, según ellos, de su seguridad, porque decían: es imposible. Ya han habido otros huaicos que por el lado de la montaña, que es tan alta y nos protege de esta quebrada o de este río, por ahí pasó un aluvión hace años, decían ellos, y fue por todo Ranraírca, una ciudad que está cerca a Yungay. Dijo: y por ahí pasará, y todo ese huaico caerá en el río Santa, y a nosotros no nos va a afectar en absoluto. Ellos estaban muy seguros. Mis queridos amigos, yo he estado en algunas oportunidades en Yungay, y es terrible y triste lo que usted ve. Yo he estado en el cementerio que está en el medio de la plaza, o del pueblo, de la comunidad. Ahí está el cementerio en el medio. Y he encontrado frases terribles escritos ahí en las tumbas. Había uno que me tocó y muchísimo, que decía así, literalmente decía: suéltame, hija, sálvate tú. Había otro que decía: déjame, corre tú, corre, déjame, suéltame. Escritos ahí en la puerta de las tumbas, en las cruces. Cuando preguntábamos a los guías decían que estas expresiones eran porque el lodo subió tanto y no podían ellos escapar, preferían morir. Otros estaban aplastados y tenían que dejar a sus familiares aplastados, dejarlos morir. Como decía un hermano, a que habían aplastado por las rocas, tenían aplastado la gente y nadie los podía mover, y el lodo venía y venía cubriendo, y eran metros y metros de lodo que venía tapando la ciudad. Decían: el terremoto no fue todo. En el terremoto prácticamente que gente no murió con el terremoto, sino que con el lodo y la nieve que del Huascarán salió volando. Dicen la gente campesina que vio que grandes extensiones de hielo volaron por el valle, por encima de ese río que es Ranraírca. Por encima de ese valle voló grandes toneladas de hielo y cayó sobre Yungay y los desapareció. Vino volando grandes, gigantes rocas y cayeron sobre Yungay. Y como dicen ellos, el terremoto fue a las 3 de la tarde y en 3 minutos luego todo Yungay desapareció. Más de 25,000 personas fueron tapadas. Escuche bien, más de 25,000 personas fueron tapadas en Yungay. Ahí, bancos se quedaron ahí. Hombres ricos, poderosos, fueron aplastados ahí. Todos se murieron, más de 25,000 personas están enterrados ahí. El lodo los enterró vivos. No fue Sodoma y Gomorra, fue la mano de Dios, como dicen los hermanos, de la justicia divina, que hizo caer ese hielo de la montaña, rompió el Huascarán y lo hizo volar por encima del valle y cayó sobre Yungay. Dice: demoró días esas grandes cantidades, toneladas de hielo en descongelarse, que estaba sobre la ciudad de Yungay. Cuando preguntan, dicen que están de 6 a 10 metros tapado la ciudad con barros y piedras. No existe más esa ciudad, ahora hay una nueva ciudad. Y cuentan los hermanos, y esto es triste decirlo, hermanos y no hermanos lo cuentan, y dicen que había gente, toda esa gente poderosos, que el lodo tapó sus negocios. Estaban aplastados y rotos a pedazos, y los perros comían sus cuerpos. Y las aves del cielo
venían y comían sus cuerpos, porque habían, dice, cientos y cientos de gente muertos, los que trataron de correr y fueron alcanzados y estaban agonizando por días, tapados por el lodo, y no había nadie quien los pudiera sacar. Qué terrible muerte, ¿verdad? Estaban días agonizando por el lodo, no podían salir, familias enteras. Y los perros después fueron y comieron sus carnes, igual que las aves del cielo que comieron sus carnes de esta gente. Fue lo más terrible y lo más cruel que pasó Yungay, cuentan los sobrevivientes. Dios desapareció esta ciudad que tanto daño hizo al pueblo cristiano, persiguió a tantos y tantos cristianos. Los azotaban, los golpeaban, se burlaban, abusaban porque eran cristianos. La mano de Dios cayó sobre Yungay y lo desapareció. Hoy es una nueva ciudad. Pero cuando usted va y ve, usted ve ese cementerio abierto, todo destruido, y usted ve las huellas aún de lodo que han quedado hasta ahora. Es increíble. Es increíble ver cuántos miles de gente murieron. Contaba una hermana que cuando ellos regresaban de los campos de sus tierras, se encontraron con que había gente en el camino aplastada por las piedras. Aplastada, y habían otros que había sido tan violento ese aluvión, que había gente sin cabeza. Dice que ellos encontraron aplastados a una persona y no lo podían sacar, estaban aplastados por rocas gigantes. Otra persona estaba sin cabeza, pero tenía un cargado en su espalda una bebé. Qué terrible, ¿verdad? Padre y madre muriéndose ahí, muertos. Y la que estaba aplastada por la bebé, sangrada, rota completamente, muriéndose, pidiendo auxilio, y no podían ayudarlo, dice estos hermanos. Solamente recogieron al bebé y se lo llevaron. Y tuvieron que dejar morir a los demás porque era imposible removerlos. Era imposible auxiliarlos, ayudarlos. Mis hermanos, Dios es un Dios real. Y habría que contar tantas historias de testimonios reales, no cuentos de hadas, no cuentos inventados, mis queridos amigos y amigas. Dios es real y el juicio de Dios es real. La mano de Dios es real. Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, pero también es un Dios que es fuego consumidor. Una tragedia similar, algo parecida pasó en Armero, en Colombia, hace unos años después también, que murieron muchísima gente por el lodo del aluvión. Y hay tantos y tantos testimonios. Mi querido amigo, ese Dios es el mismo. Él no ha cambiado. Pero ese Dios envió a su unigénito Hijo, a Jesucristo de Nazaret, a dar su vida por usted y por mí, mi querido amigo. Y ese mismo Dios le ofrece a usted salvación y vida eterna. Ese mismo Dios le ofrece a usted salvación, que venga en este día, usted se arrepienta, lo reciba a Jesús como su Señor y Salvador personal de su vida. Mi amigo, vamos a hacer una oración. Usted que no conoce a Cristo, la palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Venga, mi amigo, Jesucristo lo ama y lo ama de verdad y le ofrece salvación y vida eterna. El purgatorio es una mentira del diablo, no existe. Venga, busque a Jesús, reciba a Jesús, acepte a Jesús como su Señor y Salvador personal de su vida. Repite esta oración, por favor. Jesús, yo me arrepiento en este día. Perdóname de todos mis pecados. Jesús, por favor. Yo te acepto, te recibo como mi Señor y Salvador personal de mi vida. Jesús, te hago mi Dios, mi Padre, mi amigo, mi dueño, mi todo. Ven, entra a mi vida, cambia y transforma mi vida para siempre. Jesús, por favor, perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida en el cielo. Gracias, Jesús de Nazaret. Amén. Mis queridos amigos, ustedes que valientemente han venido a los pies de Jesús en este día, los felicito. Por favor, busque una Biblia, comience a leer los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Hágalo todos los días y sus oraciones al final en el nombre de Jesús.
Y el Señor los va a guiar a ustedes a encontrar una iglesia de sana doctrina en el país, en el lugar donde ustedes viven ahora mismo. Mis amigos, que Dios los bendiga. Padre amado, gracias. He predicado tu palabra y tu palabra dice que no vuelve vacía. Glorifícate en tu palabra y toda la gloria y la honra solamente sea a ti, al único grande y poderoso Dios, mi Jesús, mi Señor, mi Salvador, el Salvador del mundo. Gracias, mi Jesús. Gracias, Santo de Israel. Amén. Mis queridos amigos, ustedes que valientemente han venido a los pies de Jesús en este día, los felicito. Por favor, busque una Biblia, léala todos los días y haga sus oraciones al final, en el nombre de Jesús. Y el Señor los va a guiar, le repito una vez más, a ustedes encontrar una iglesia de sana doctrina, donde usted se puede congregar y crecer en el Señor. Mis amigos, Jesucristo es ahora su Dios, su Padre, su amigo, su dueño, su todo. Agárrese de Él con todas sus fuerzas. Él nunca, jamás lo dejará. Él siempre estará con usted todos los días de su vida. Aunque el caminar sea duro, literalmente, y usted no pueda más, Jesucristo estará ahí para cargarlo a usted y hacerlo avanzar al otro lado del camino. Mis amigos, que Dios los bendiga grandemente. Les habló Roberto Quiroga. Volveremos, mis amigos, Dios mediante, en otra oportunidad, a compartir con usted esta bendita y preciosa palabra de Dios que cambia y transforma vidas para siempre. Que Dios los bendiga grande, rica y poderosamente.